Cuando mi nuera me llamó carga, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Estaba en la cocina, con las manos aún húmedas del lavado de platos, y sus palabras cayeron como cuchillos helados sobre mi corazón. Yo, que durante años había pagado la hipoteca de la casa que ella ahora llamaba su hogar, me quedé muda, sin saber si reír, llorar o gritar. Aquel día, el aroma del café recién hecho no pudo reconfortarme. Ni siquiera el sol que entraba tímidamente por la ventana parecía interesado en consolarme. Mientras la escuchaba murmurar sobre lo difícil que era tenerme en la casa, sentí que cada sacrificio, cada pago puntual, cada renuncia silenciosa, se transformaba en polvo frente a mis ojos. En ese instante, comprendí que no se trataba solo de dinero. Era una guerra de afectos, de respeto y de reconocimiento que llevaba años librándose en silencio. Me senté en la silla de la cocina, las manos temblorosas sobre la mesa, y respiré hondo, intentando contener la tormenta que empezaba a formarse dentro de mí. Voces de la abuela, mi canal querido. Siempre me recordaba que incluso en los momentos de traición hay lecciones que aprender, pero aquella tarde todo se sentía demasiado crudo, demasiado real. No sabía que esas palabras marcarían el inicio de una confrontación que cambiaría mi vida y mi relación con mi hijo y su esposa, para siempre. Sentí la soledad más intensa, como si todas las paredes de la casa, que alguna vez consideré refugio, ahora se burlaran de mí con su silencio. Antes de aquel día, mi vida en la casa compartida con mi hijo y su familia había sido tranquila, casi rutinaria. Cada mañana me levantaba al sonido del reloj de pared, que parecía latir al mismo ritmo que mis pensamientos, y preparaba el desayuno mientras escuchaba las noticias en la radio, el aroma del pan tostado mezclándose con el café recién hecho. Mi hijo siempre llegaba apresurado al trabajo, besando a su esposa y a mí antes de salir, y aunque había momentos de tensión, los consideraba pasajeros, simples diferencias de carácter. La casa estaba llena de pequeños rituales que me daban paz. El sonido de la lavadora girando, el roce de la aspiradora sobre la alfombra, el murmullo del ventilador en el comedor durante las tardes calurosas. Cada gesto de cuidado, cada plato lavado, cada factura pagada, era mi manera silenciosa de mostrar amor, de mantener la estabilidad que creía necesaria para todos. Sin embargo, nunca imaginé que ese aparente equilibrio era frágil, que debajo de las sonrisas y conversaciones cotidianas se escondían resentimientos que yo no había percibido. La rutina, que tanto conforme daba, comenzó a sentirse pesada cuando pequeñas miradas de desdén y comentarios sutiles empezaron a perforar la tranquilidad que construí con tanto esfuerzo. Voces de la abuela siempre decía que la vida familiar es un delicado tejido de afectos y expectativas, y yo estaba a punto de descubrir cuánto de frágil puede ser ese tejido cuando alguien no reconoce tu sacrificio. Las primeras señales de que algo no estaba bien fueron casi imperceptibles. Notaba que mi nuera empezaba a evitar conversaciones conmigo, que sus respuestas eran cortas, con un tono que apenas contenía irritación. A veces, al llegar a la casa, la encontraba revisando papeles con el ceño fruncido, y cuando yo intentaba ayudarla o comentar algo, desviaba la mirada y murmuraba un «ya lo hago yo». Al principio traté de ignorarlo, de pensar que estaba pasando por estrés o preocupaciones propias, pero la sensación de ser invisible se hacía más fuerte cada día. Me dolía, pero lo peor era no entender qué había causado ese cambio tan radical en su actitud. Incluso mi hijo parecía no notar la tensión, o quizá decidía no intervenir, y eso me hacía sentir aún más sola, atrapada entre mi amor por él y el creciente desprecio de su esposa. Empecé a recordar momentos pasados, los pequeños desacuerdos, las palabras que quizá no había escuchado bien, y me pregunté si, sin darme cuenta, había contribuido a esa distancia. Sin embargo, había algo más profundo, un resentimiento que no podía explicar, una energía fría que ahora impregnaba la casa. Cada tarde, mientras revisaba los pagos de la hipoteca y veía los recibos en la mesa, sentía un nudo en la garganta, un presagio de que pronto tendría que enfrentar algo que cambiaría nuestra dinámica familiar para siempre. El día que descubrí la verdad fue como un golpe que me dejó sin aliento.
Estaba organizando unos papeles en el estudio cuando escuché a mi nuera hablando por teléfono, y no podía creer lo que escuchaba. Palabras llenas de desprecio hacia mí, planeando maneras de deshacerse de lo que llamaba la carga de la hipoteca. Sentí que el mundo se tambaleaba, que cada sacrificio hecho en silencio era ahora un argumento en mi contra, un reproche disfrazado de independencia. Corrí al comedor, mi corazón latiendo con fuerza, y la confronté con la voz temblorosa, intentando contener la rabia. ¿Cómo puedes decir eso de mí? Yo he pagado esta casa. He hecho todo para que tú y mi hijo estén bien. Su respuesta fue fría, calculada, y me dejó helada. Me acusó de entrometerme, de ser una presencia incómoda, una obligación que ya no podía soportar. No había gritos, solo un silencio pesado que nos envolvía mientras yo miraba los recibos sobre la mesa, recordando cada pago hecho con esfuerzo. Esa tarde comprendí que no se trataba de dinero, sino de respeto y reconocimiento, de cuánto valoramos a quienes nos cuidan sin esperar nada a cambio. Voces de la abuela me recordaba siempre que la dignidad no se pierde por las palabras de otros, pero enfrentarse a la traición de alguien que considerabas familia era una lección amarga que jamás se olvida. Después de aquel enfrentamiento, sentí que necesitaba recuperar el control de la situación, aunque no sabía exactamente cómo. Durante días, recorría la casa con pasos medidos, escuchando los ruidos habituales con atención, buscando señales, intentando anticipar cualquier movimiento de mi nuera que pudiera causarme más dolor. Cada detalle contaba. La forma en que cerraba las puertas, cómo sus manos temblaban al colocar los platos en el lavaplatos, el ligero suspiro cuando me veía acercarme. Comencé a anotar mentalmente las veces que intentaba minimizar mi presencia, las veces que evitaba las conversaciones, los pequeños gestos de desprecio disfrazados de normalidad. Me senté en mi habitación, frente a la ventana, viendo caer la lluvia mientras repasaba cada interacción, buscando entender dónde había fallado y cómo podía proteger mi dignidad sin romper los lazos familiares que aún valoraba. Decidí que la mejor manera de actuar no sería con confrontación impulsiva, sino con estrategias sutiles. Mantener la calma, documentar los hechos y, sobre todo, asegurarme de que mi hijo comprendiera la realidad sin sentir que yo atacaba a su esposa. Cada noche repasaba en silencio mis pensamientos, recordando la importancia de la paciencia y la prudencia. Voces de la abuela siempre enfatizaba que la justicia silenciosa es a menudo más poderosa que el grito desesperado, y ahora más que nunca comprendía su significado. Sentía que estaba construyendo un puente entre la dignidad propia y la necesidad de proteger lo que había construido con tanto esfuerzo. El miedo y la tristeza aún me acompañaban, pero estaban acompañados de una determinación silenciosa que empezaba a afianzarse, un compromiso conmigo misma de no dejar que el desprecio ajeno definiera mi valor ni mi lugar en la familia. Poco a poco empecé a involucrarme más en la gestión de la casa, revisando los pagos y asegurándome de que nada quedara pendiente, como un recordatorio silencioso de mi aporte, pero sin confrontaciones directas. Mi nuera, consciente de mis acciones, comenzaba a mostrar señales de nerviosismo. Sus comentarios ahora eran más calculados, menos directos, y por momentos podía percibir el arrepentimiento mezclado con la incomodidad. Observaba sus reacciones con cautela, analizando cada palabra, cada gesto, sin dejarme arrastrar por la ira, sino permitiendo que la verdad se fuera revelando a su propio ritmo. Fue entonces cuando decidí hablar con mi hijo, no para culpar, sino para abrir un canal honesto de comunicación. Le conté lo que había escuchado, cómo me sentía y la importancia de reconocer los esfuerzos que había hecho durante años. Su reacción fue un shock inicial, una mezcla de incredulidad y culpa, pero finalmente entendió que la verdad no podía seguir oculta. Esa conversación marcó un punto de inflexión. Sentí que empezaba a recuperar mi poder emocional, a reconstruir mi lugar en la familia, sin sacrificar mi tranquilidad. La estrategia no era herir, sino mostrar con hechos y dignidad que el respeto se gana, no se impone. Cada día que pasaba,
Mi confianza crecía lentamente, como un río que, aunque lento, no deja de avanzar hacia su destino. Cuando la noticia comenzó a filtrarse entre familiares y vecinos, la dinámica cambió radicalmente. Mi nuera, que antes mostraba seguridad y desprecio, ahora se encontraba bajo el escrutinio de quienes conocían nuestra historia. Los comentarios mudos, las miradas cómplices de amigos y familiares, empezaron a mostrarle que sus palabras y actitudes no podían pasar desapercibidas. Yo, por mi parte, mantenía la calma, dejando que la verdad se manifestara a través de acciones, no de gritos. Cada factura pagada, cada gesto de cuidado, cada pequeño sacrificio que había hecho, ahora se veía claramente en contraste con su actitud. Voces de la abuela siempre enseñaba que la paciencia y la integridad tenían un peso mayor que cualquier reproche impulsivo, y por primera vez sentí que sus lecciones se aplicaban en mi propia vida. Mientras tanto, mi hijo, viendo la tensión, empezó a tomar decisiones que equilibraban la balanza. Conversaciones sinceras con su esposa, reconocimientos de mis aportes y ajustes en la dinámica familiar que antes no existían. La casa, que había estado cargada de silencios pesados y miradas tensas, comenzó a respirar nuevamente, aunque todavía con cautela, como si todos estuviéramos aprendiendo a caminar sobre un terreno recién descubierto. Finalmente, después de semanas de tensión, llegó el momento de la reconciliación silenciosa y la restauración de la paz. Mi nuera, confrontada con la realidad de sus palabras y acciones, empezó a mostrar signos de remordimiento genuino, gestos amables, comentarios considerados y un interés real por reconocer mi contribución en la casa. Yo, por mi parte, aprendí a soltar la amargura, a aceptar que la dignidad propia no depende de la aprobación ajena, sino del respeto hacia uno mismo y hacia quienes amamos. Mis pasos por la casa se hicieron livianos de nuevo. Los aromas familiares volvieron a tener sentido, y la rutina diaria recuperó su calidez, aunque ahora con límites claros y respeto mutuo. Voces de la abuela siempre decía que incluso en la traición más dolorosa, hay lecciones que fortalecen el corazón y enseñan la importancia de la paciencia, la estrategia y la resiliencia. Aprendí que proteger el amor y el respeto en la familia no significa ceder ante la injusticia, sino enfrentarla con inteligencia emocional, dignidad y claridad. Esa experiencia me dejó una enseñanza que llevo conmigo todos los días. El verdadero valor no está en las palabras de quienes nos juzgan, sino en la coherencia de nuestros actos y en la fuerza con la que defendemos nuestro lugar en el mundo. En este capítulo final, mientras me siento frente a la ventana con una taza de café humeante, reflexiono sobre todo lo sucedido y me pregunto si cada espectador de Voces de la Abuela sentiría lo mismo que yo en ese momento de traición y reconocimiento. La vida familiar está llena de pruebas, y la forma en que respondemos determina no solo nuestro bienestar, sino también el ejemplo que dejamos para quienes amamos. El aroma del café, el sonido suave de la lluvia, los pasos de mi hijo acercándose a la cocina, todo me recuerda que, a pesar de las dificultades, la paz y la dignidad son posibles. Cada familia tiene sus secretos, sus luchas y sus momentos de confrontación, y lo importante es aprender a enfrentarlos con respeto y amor. Mientras cierro los ojos y respiro hondo, pienso en ustedes, mis queridos espectadores. ¿Habrían mantenido la calma y la dignidad como yo? ¿O habrían dejado que la ira los guiara? Cuéntenme en los comentarios, y no olviden apoyar nuestro canal Voces de la Abuela para seguir compartiendo historias que nos recuerdan que incluso en las pruebas más duras, la fortaleza y el amor siempre encuentran su camino. Pasaron los días y la tensión no desaparecía del todo. Aunque mi nuera ya no me llamaba carga de manera directa, sus silencios y miradas cargadas de juicio me seguían afectando. Cada vez que preparaba la comida o acomodaba la sala, sentía sus ojos sobre mí, evaluando cada movimiento. Incluso el aroma del café, que antes me reconfortaba, ahora parecía teñido de sospecha, como si todo lo que yo hiciera fuera motivo de crítica. Comencé a preguntarme cómo un hogar podía convertirse en un campo de batalla silencioso,
donde cada gesto cotidiano adquiría un peso que antes no tenía. Por las noches, mientras mi hijo dormía, me sentaba en la mecedora de la sala y repasaba mentalmente cada interacción, cada palabra y cada gesto, buscando entender cómo habíamos llegado a ese punto. Voces de la abuela siempre decía que la paciencia y la observación eran armas poderosas, y comencé a aplicar esa lección con todo mi ser, intentando no reaccionar de manera impulsiva, pero al mismo tiempo protegiendo mi dignidad y mis límites. La sensación de traición aún me dolía, pero sabía que tenía que mantenerme firme, sin caer en reproches que pudieran romper los lazos familiares que tanto valoraba. Un día, mientras revisaba los recibos de la hipoteca y comparaba las fechas de pago con los extractos bancarios, descubrí algo que me dejó sin aliento. Mi nuera había manipulado algunas cuentas, intentando ocultar los pagos que yo había hecho durante meses. Sentí un nudo en la garganta y un calor que subía desde el pecho hasta la cara. Mi confianza se tambaleaba, y por un momento tuve ganas de gritar, de hacer que todo el vecindario supiera lo que estaba pasando. Pero respiré hondo, y recordé que la estrategia silenciosa sería más efectiva. No se trataba solo de dinero, era la manera de proteger mi honor y mi esfuerzo, de asegurar que mi hijo viera la verdad sin que yo pareciera acusadora. Decidí recopilar cada recibo, cada documento, y guardar evidencia de todo lo que había hecho. Cada papel se convirtió en un recordatorio tangible de mi esfuerzo y mi sacrificio, y mientras los organizaba, sentí que la fuerza comenzaba a regresar a mis manos, al corazón y al espíritu. La cocina, antes escenario de palabras hirientes, ahora se convertía en mi centro de poder silencioso, donde cada gesto cotidiano adquiría un nuevo significado. Consciente de la importancia de hablar con mi hijo en el momento adecuado, esperé hasta la tarde de un domingo, cuando la casa estaba tranquila y el aroma del pan recién horneado llenaba el aire. Me senté a su lado en la sala, con los papeles organizados frente a mí, y le conté todo con calma. Los pagos, la manipulación de cuentas y las palabras hirientes de su esposa. Al principio su reacción fue de incredulidad, mezclada con culpa y tristeza. Me tomó de la mano y dijo: «No sabía, mamá. No me imaginaba que esto estuviera pasando». Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque finalmente escuchaba la verdad. Tristeza porque la traición había sido silenciosa durante demasiado tiempo. Voces de la abuela siempre decía que la comunicación honesta podía salvar relaciones, y en ese momento entendí cuán cierto era. No se trataba de acusar ni de pelear, sino de abrir un espacio donde la verdad y el reconocimiento pudieran surgir sin herir más de lo necesario. Mi hijo, al ver la evidencia y entender mi posición, comenzó a tomar decisiones que cambiaron la dinámica familiar. Conversaciones claras con su esposa, límites firmes y un reconocimiento explícito de mi esfuerzo. Con el paso de los días, los efectos de mis acciones comenzaron a notarse en la familia y la comunidad. Mi nuera, al verse confrontada con la evidencia y la reacción de quienes nos rodeaban, empezó a mostrar remordimiento genuino. Sus gestos cambiaron. Ya no había desdén en sus palabras, sino una cautela mezclada con una tímida preocupación por reparar lo que había quebrado. Amigos y familiares comenzaron a comentarlo discretamente, y los murmullos no buscaban humillarla, sino reconocer que la verdad había salido a la luz. Por mi parte, mantuve la calma y la dignidad, permitiendo que los hechos hablaran por sí mismos. Cada gesto de cuidado que continuaba haciendo, cada pequeño sacrificio silencioso, contrastaba con las actitudes previas de mi nuera, mostrando que la paciencia, la estrategia y la integridad eran más poderosas que cualquier reproche impulsivo. Voces de la abuela siempre recordaba que la justicia silenciosa tenía un impacto más duradero que la confrontación agresiva, y esa lección se confirmaba en cada interacción diaria. Las tensiones disminuían, los límites se respetaban, y la paz, aunque frágil, empezaba a instalarse de nuevo en nuestra casa. El cambio no fue inmediato, pero poco a poco, la atmósfera en la casa comenzó a transformarse. Mi nuera,
al verse rodeada por la evidencia de sus propias palabras y acciones, empezó a actuar con cautela, incluso con cierta timidez. Cada gesto calculado como si temiera romper el delicado equilibrio que se había restablecido. Yo, por mi parte, seguía con mis rutinas, preparando el desayuno con el aroma del pan recién tostado y el café humeante, ordenando la sala y cuidando cada detalle de la casa como siempre lo había hecho, pero esta vez con una tranquilidad que venía de saber que mi esfuerzo ya no pasaba desapercibido. Sentía que, aunque la herida todavía latía en mi pecho, había recuperado el control sobre mi dignidad y mi lugar en la familia. Voces de la abuela siempre me recordaba que la paciencia y la constancia podían cambiar las cosas más que la ira, y ahora veía la verdad de esas palabras reflejada en cada gesto, en cada mirada que recibía de mi hijo, que empezaba a comprender el valor de mis años de sacrificio. La tensión todavía estaba presente, pero ahora acompañada de respeto silencioso y reconocimiento implícito. Un día, durante la comida familiar, ocurrió un momento que jamás olvidaré. Mi nuera intentó tomar el control de la conversación, hablando con su tono habitual de ligera superioridad, pero mi hijo intervino, recordándole con calma y firmeza que yo había sido quien había mantenido la casa a flote durante años. La sorpresa en su rostro fue palpable. Se notaba la mezcla de vergüenza y desconcierto que le provocaba ver cómo su intento de menospreciarme ya no tenía efecto. En ese instante comprendí que el reconocimiento no siempre llega de la forma que esperamos, pero cuando lo hace, incluso con retraso, tiene un poder profundo. Yo me limité a sonreír suavemente, sin necesidad de palabras de reproche, dejando que las acciones y los hechos hablaran por mí. Cada pago de hipoteca, cada gesto silencioso de cuidado, cada sacrificio, ahora estaba siendo valorado, y no de manera superficial, sino con el peso del entendimiento que solo se adquiere al enfrentar la verdad. Conforme la historia de nuestra familia empezó a circular discretamente entre familiares y vecinos, la posición de mi nuera se volvió más incómoda. Aquellos que antes veían la situación desde fuera comenzaron a reconocer lo que había pasado, y aunque nadie deseaba escalar el conflicto, sí se notaba un cambio de actitud. Miradas de respeto hacia mí y gestos de reconsideración hacia su comportamiento. Voces de la abuela siempre decía que la comunidad puede ser un reflejo poderoso de nuestros actos y que a veces el reconocimiento social es una manera de equilibrar las injusticias silenciosas. Yo no busqué que nadie interviniera, pero sí noté cómo la verdad, en su momento justo, empezaba a redefinir las relaciones dentro y fuera de la casa. Mi hijo, finalmente consciente del daño causado, comenzó a poner límites claros y a mediar en la relación con su esposa, asegurando que mi esfuerzo no volviera a ser ignorado ni menospreciado. Finalmente, tras semanas de tensión y ajustes silenciosos, la paz empezó a instalarse en la casa. Mi nuera, aunque todavía tímida y con cierto reparo, mostraba gestos genuinos de consideración y respeto. Yo, por mi parte, aprendí a soltar la amargura, a aceptar que la dignidad propia no depende de la aprobación ajena, sino del reconocimiento de nuestro propio valor. Cada aroma familiar, cada sonido cotidiano, cada gesto de cuidado recobraba sentido, pero ahora con la satisfacción de haber protegido mi lugar y mis esfuerzos. Voces de la abuela siempre me enseñó que incluso en la traición más silenciosa, hay lecciones que fortalecen, y esa verdad se manifestó en mi vida. La justicia silenciosa, la paciencia y la coherencia en los actos tienen un impacto que no se puede ignorar. Aprendí que proteger la paz y el respeto en la familia no significa ceder ante la injusticia, sino enfrentarlas con dignidad, claridad y fuerza interior. A medida que la vida continuaba, me di cuenta de que la reconciliación con mi nuera no significaba que todo volviera a ser como antes. Había cicatrices, silenciosas pero profundas, que nos recordaban lo sucedido, y aunque ahora se actuaba con respeto, cada gesto cotidiano estaba matizado por la prudencia y la cautela. Yo seguía haciendo mis tareas con el mismo cuidado de siempre, pero ahora cada acción tenía un propósito más claro: mantener mi dignidad
y asegurar que mi esfuerzo no volviera a ser cuestionado. Preparaba la comida con atención al detalle, acomodaba los muebles con delicadeza, y aunque mis manos seguían temblando a veces por el recuerdo de las palabras hirientes, había un nuevo equilibrio. Voces de la abuela siempre enseñaba que la fuerza verdadera no se muestra en gritos, sino en constancia silenciosa y coherencia, y ahora lo comprendía más que nunca. Sentía que la casa, antes escenario de tensiones ocultas, comenzaba a respirar de nuevo, y que cada pequeño acto cotidiano era un recordatorio de que había recuperado mi lugar. Una tarde, mientras organizaba la sala, escuché a mi nuera hablar con una amiga, y aunque su voz todavía tenía un tono de incomodidad, ya no había desprecio. Se notaba que estaba procesando lo sucedido, que su perspectiva estaba cambiando lentamente, y que empezaba a comprender que las palabras pueden herir profundamente, incluso cuando se disfrazan de sinceridad. Mi hijo, sentado cerca, me miraba con una mezcla de orgullo y alivio, consciente de que había aprendido a valorar mi esfuerzo y a establecer límites claros. En ese momento comprendí que la paz no se logra con confrontación ni con venganza, sino con claridad, paciencia y la firme decisión de no permitir que el desprecio ajeno determine nuestro valor. Cada gesto, cada palabra silenciosa, cada acción constante, servía como un recordatorio para todos de que la dignidad y el respeto se construyen con hechos, no con gritos. Poco a poco, la familia y la comunidad empezaron a notar el cambio. Las conversaciones en voz baja entre vecinos dejaron de tener el matiz crítico, y se notaba un reconocimiento tácito de mis esfuerzos. Mi nuera ya no buscaba desestimar mis aportes, por el contrario, sus acciones empezaban a reflejar consideración y respeto genuino. Voces de la abuela siempre decía que la verdad y la coherencia tienen un efecto más profundo y duradero que cualquier intento de imponer justicia por la fuerza, y ahora lo estaba viviendo en carne propia. Cada gesto cotidiano de cuidado que yo hacía, cada pago de la hipoteca que seguía asegurando con dedicación, era un testimonio silencioso de mi compromiso con la familia y con la dignidad propia. La casa recobraba un ritmo armonioso, donde los silencios ya no eran de tensión, sino de respeto mutuo. Finalmente, después de semanas de ajustes, conversaciones sinceras y pequeñas reconciliaciones, sentí que la paz había regresado de manera firme. Mi nuera, aunque aún con cierta cautela, demostraba gestos de aprecio y consideración, y yo, por mi parte, había aprendido a soltar la amargura y a confiar en la fuerza de mis propios actos. Los aromas familiares, los sonidos cotidianos, los pequeños gestos de cuidado, recuperaron su significado original, pero ahora acompañados de un profundo sentido de justicia y dignidad. Voces de la abuela siempre enseñaba que incluso en las pruebas más difíciles hay lecciones de resiliencia y fortaleza, y yo las había aprendido. La paciencia, la coherencia y el respeto a uno mismo tienen un poder que trasciende cualquier palabra hiriente. Cada día que pasa, miro a mi hijo, a mi nuera y a la casa que ayudé a construir con orgullo y serenidad, sabiendo que proteger la paz y la dignidad en la familia requiere firmeza, inteligencia emocional y amor silencioso. Con el tiempo, la verdad se volvió imposible de ignorar, y la historia que había ocurrido dentro de nuestra casa comenzó a hacerse evidente para la familia y la comunidad cercana. Lo que antes era un murmullo en la cocina, una tensión invisible en cada gesto, se transformó en reconocimiento silencioso. Vecinos, amigos y familiares empezaron a notar la discrepancia entre lo que mi nuera decía y lo que yo había hecho durante años. Cada comentario que escuchaba de manera indirecta reforzaba la sensación de que la justicia silenciosa había funcionado. No hubo escándalos, ni gritos, solo la evidencia de mis actos, mis pagos, mis cuidados constantes. Mi nuera, ahora consciente de que su desprecio ya no podía esconderse, comenzó a mostrarse más cauta, más reflexiva, y lentamente sus actitudes empezaron a cambiar, aunque con cierto miedo a ser juzgada por quienes conocían la verdad. Voces de la abuela siempre me enseñaba que el respeto genuino se gana y que cuando la verdad se muestra, el impacto es más profundo
que cualquier confrontación impulsiva. Un día, en una reunión familiar, el cambio se hizo visible frente a todos. Mi hijo, con voz firme pero serena, mencionó frente a todos cómo yo había mantenido la casa, pagado la hipoteca y sostenido la estabilidad familiar durante años, mientras mi nuera escuchaba, en silencio, con el rostro teñido de incomodidad y un tímido arrepentimiento. Los familiares intercambiaron miradas, algunos con sorpresa, otros con admiración hacia mi paciencia y constancia. Yo, sin levantar la voz, sentí un alivio profundo. Ya no necesitaba explicar nada más, porque los hechos hablaban por sí mismos. La comunidad, consciente de los sacrificios que había hecho, comenzó a mostrar respeto y consideración, reforzando la sensación de justicia que había buscado sin recurrir a confrontaciones explosivas. Cada gesto y palabra de reconocimiento, aunque silencioso, era un bálsamo para las heridas que aún dolían en mi corazón. Mi nuera, enfrentada con la evidencia social y familiar, empezó a asumir consecuencias morales y emocionales. Sus gestos de orgullo y desdén fueron reemplazados por actitudes más humildes y cautelosas. Su silencio ya no era de desprecio, sino de reflexión. Sus palabras, más mesuradas, comenzaron a mostrar consideración y respeto. Mi hijo, al notar esta transformación, reforzó los límites claros y protegió mi papel en la familia, asegurando que mis esfuerzos fueran reconocidos de manera constante. La casa, antes llena de tensiones y miradas cargadas de reproche, recobraba un ritmo más armonioso, con cada uno aprendiendo a valorar y respetar el papel del otro. Voces de la abuela siempre recordaba que el respeto ganado por acciones coherentes y sinceras tiene un peso que las palabras no pueden igualar, y esa lección se manifestaba plenamente en nuestro hogar. Finalmente, el equilibrio familiar se fue consolidando con paciencia y constancia. Aunque los ecos de lo ocurrido todavía resonaban en nuestros recuerdos, la paz volvió a instalarse, acompañada de reconocimiento y consideración genuina. Mi nuera aprendió que la traición silenciosa y las palabras hirientes tienen consecuencias, y yo entendí que proteger la dignidad y la paz en la familia requiere firmeza, inteligencia emocional y acciones coherentes. Voces de la abuela siempre decía que la justicia silenciosa y la integridad tienen un impacto más duradero que cualquier confrontación impulsiva, y ahora lo veía reflejado en nuestra vida diaria. Los gestos de cuidado, el respeto mutuo y la tranquilidad en la casa eran testimonio de que, a pesar de la traición y el desprecio, la verdad y la coherencia siempre encuentran su camino hacia la justicia y el equilibrio familiar. Con el tiempo, la rutina diaria recuperó su calma y la casa volvió a sentirse como un verdadero hogar. Cada mañana, el aroma del café recién hecho llenaba la cocina y el pan tostado crujía bajo mis manos mientras lo servía a la familia. Mi nuera, aunque todavía con cierta cautela, comenzaba a colaborar de manera sincera, mostrando respeto y consideración en pequeños gestos. Un comentario amable, ayudar en la cocina, o simplemente sonreír de manera genuina cuando le correspondía. Yo, por mi parte, sentía que había aprendido a soltar la amargura y a valorar la fuerza que se obtiene al enfrentar la adversidad con calma y dignidad. Voces de la abuela siempre decía que incluso en las pruebas más duras hay oportunidades para crecer y fortalecerse, y esa lección se manifestaba en cada rincón de la casa y en cada interacción cotidiana. La tensión que antes llenaba el aire ahora había sido reemplazada por respeto, reconocimiento y un nuevo sentido de equilibrio. Mi hijo, testigo de todo lo ocurrido, se convirtió en un aliado silencioso pero firme. Comenzó a tomar decisiones que equilibraban la dinámica familiar. Asignaba responsabilidades claras, reconocía mis aportes de manera verbal y protegía mi lugar en la familia sin necesidad de confrontaciones dramáticas. La relación con mi nuera también empezó a reconstruirse sobre bases más sanas, con límites claros y comunicación honesta, aunque siempre con prudencia. Cada gesto de cuidado que yo hacía, cada pago de hipoteca y cada acción silenciosa
ahora eran respetados y valorados, y esa sensación de reconocimiento se reflejaba en las miradas y pequeñas acciones de la familia. Voces de la abuela siempre enseñaba que la integridad y la paciencia son más poderosas que la ira o el reproche, y yo lo estaba viviendo en cada momento cotidiano, sintiendo cómo mi esfuerzo finalmente encontraba su lugar. El hogar, antes cargado de silencios incómodos y tensión invisible, ahora respiraba con tranquilidad. Cada habitación parecía contener un susurro de reconciliación, y aunque las cicatrices emocionales seguían allí, servían como recordatorio de la fortaleza que se requiere para mantener la dignidad frente al desprecio. Mi nuera, habiendo aprendido la importancia de la consideración y el respeto, comenzó a mostrarse más consciente de sus palabras y gestos, mientras yo encontraba satisfacción en la constancia de mis acciones y la paz que traía mi postura firme pero serena. Voces de la abuela siempre decía que el verdadero poder reside en la coherencia y la paciencia. Y al ver la transformación en nuestra vida familiar, comprendí la profundidad de esa enseñanza. Finalmente, mientras me sentaba frente a la ventana con el aroma del café llenando mis sentidos y la luz del sol iluminando suavemente la sala, reflexioné sobre todo lo vivido. La traición y el desprecio habían sido pruebas difíciles, pero me enseñaron que proteger la paz, la dignidad y el respeto dentro de la familia requiere inteligencia emocional, constancia y fuerza interior. Cada gesto de cuidado, cada pago realizado, cada sacrificio silencioso, había recuperado su valor y ahora estaba acompañado de reconocimiento y consideración genuina. Voces de la abuela siempre recordaba que incluso en las pruebas más duras, la paciencia y la integridad producen un impacto duradero. Me pregunto, queridos amigos y espectadores, ¿habrían mantenido la calma y la dignidad como yo, o habrían dejado que la ira los guiara? Cuéntenme en los comentarios y recuerden apoyar nuestro canal, Voces de la Abuela, para seguir compartiendo historias que nos enseñan que incluso en los momentos más difíciles, el respeto y la coherencia siempre encuentran su camino. Ahora, con la casa tranquila y los días llenos de pequeños gestos de cuidado y respeto, sentí que había alcanzado un verdadero cierre emocional. Cada mañana, al preparar el desayuno y ver a mi hijo y a mi nuera compartiendo la mesa con armonía, experimentaba una mezcla de alivio y orgullo silencioso. Las tensiones del pasado seguían ahí, como cicatrices que no desaparecen, pero ya no dolían de la misma manera. Ahora eran recordatorios de la fuerza que se requiere para mantener la dignidad frente al desprecio y la injusticia. Voces de la abuela siempre decía que la resiliencia se demuestra en la constancia de los actos cotidianos, y nunca había sentido más claro el significado de esas palabras que ahora, al ver que mi esfuerzo finalmente era reconocido y respetado. La rutina familiar, los aromas del hogar, los sonidos del café burbujeando y el pan dorándose, todo recobraba un sentido lleno de calma y armonía. En las semanas siguientes, mi relación con mi nuera continuó mejorando, aunque con límites claros y comunicación honesta. Ya no había desprecio, sino un respeto silencioso que se notaba en pequeños gestos, un gracias sincero, una sonrisa amable o un intento genuino por colaborar en las tareas del hogar. Mi hijo, consciente de mi esfuerzo y de la paciencia que había demostrado, se convirtió en un aliado constante, mediando de manera justa y reconociendo la importancia de mi papel en la familia. Voces de la abuela siempre enseñaba que el reconocimiento verdadero llega a través de la acción coherente y la paciencia, y ahora podía ver cómo esa verdad se reflejaba en cada interacción, en cada día que pasaba sin confrontaciones innecesarias, pero con respeto firme y consideración mutua. Mientras me sentaba frente a la ventana con una taza de café humeante, reflexionaba sobre todo lo vivido, las palabras hirientes, la traición silenciosa, los días de tensión y la lucha por mi dignidad. Todo había sido una lección profunda sobre la importancia de la paciencia, la constancia y la integridad en las relaciones familiares. Aprendí que proteger la paz y el respeto en la familia no significa ceder ante la injusticia, sino actuar con firmeza,
claridad y amor silencioso. Las cicatrices emocionales se habían transformado en recordatorios de fortaleza, y la armonía recuperada me llenaba de gratitud y satisfacción. Voces de la abuela siempre recordaba que la dignidad se mantiene con actos, no con palabras, y ahora podía vivir esa verdad cada día dentro de mi hogar. Finalmente quiero dejarles a ustedes, queridos espectadores de Voces de la Abuela, una reflexión. En la vida familiar, todos enfrentamos momentos de traición, desprecio o injusticia. La pregunta es, ¿qué hacemos frente a ellos? ¿Nos dejamos arrastrar por la ira o actuamos con paciencia, dignidad y coherencia, confiando en que la verdad y nuestros actos finalmente hablarán por nosotros? Cuéntenme en los comentarios qué habrían hecho en mi lugar, y recuerden que cada sacrificio silencioso, cada acto de amor constante y cada límite firme que establecemos construyen no solo nuestro respeto propio, sino también la armonía y la fuerza de nuestra familia. La vida nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, la paciencia y la integridad siempre encuentran su camino hacia la luz.